Pregunta 1. ¿Cuál es la temperatura interna mínima de cocción para las aves de corral? A. 145 grados Fahrenheit, 63 grados Celsius. B. 155 grados Fahrenheit, 68 grados Celsius. C. 165 grados Fahrenheit, 74 grados Celsius. D. 175 grados Fahrenheit, 80 grados Celsius. Respuesta. C. 165 grados Fahrenheit, 74 grados Celsius. La temperatura interna mínima de cocción para las aves de corral es de 165 grados Fahrenheit, 74 grados Celsius, para garantizar que se eliminen las bacterias dañinas. Pregunta 2. Explica el rango de temperatura de la zona de peligro en la que las bacterias crecen más rápidamente. A. 32 grados Fahrenheit a 70 grados Fahrenheit, 0 grados Celsius a 21 grados Celsius. B. 40 grados Fahrenheit a 140 grados Fahrenheit, 4 grados Celsius a 60 grados Celsius. C. 50 grados Fahrenheit a 120 grados Fahrenheit, 10 grados Celsius a 49 grados Celsius. D. 60 grados Fahrenheit a 160 grados Fahrenheit, 15 grados Celsius a 71 grados Celsius. Respuesta. B. 40 grados Fahrenheit a 140 grados Fahrenheit, 4 grados Celsius a 60 grados Celsius. El rango de temperatura de la zona de peligro, donde las bacterias crecen más rápidamente, es entre 40 grados Fahrenheit y 140 grados Fahrenheit, 4 grados Celsius a 60 grados Celsius. Pregunta 3. Describe los pasos a seguir cuando sospechas de un brote de enfermedad transmitida por los alimentos en tu establecimiento. A. Notificar al Departamento de Salud local, aislar el alimento sospechoso y cerrar el establecimiento. B. Notificar al Departamento de Salud local, documentar la enfermedad y cooperar con la investigación. C. Desechar todos los alimentos, desinfectar el establecimiento y notificar solo al personal. D. Cerrar el establecimiento inmediatamente y esperar las quejas de los clientes. Respuesta. B. Notificar al Departamento de Salud local, documentar la enfermedad y cooperar con la investigación. Estos son pasos cruciales para manejar un posible brote de enfermedad transmitida por alimentos. Pregunta 4. ¿Cuáles son los puntos de control críticos en un plan OASC PP estándar? A. Cocción, servicio y almacenamiento. B. Compra, cocción y servicio. C. Cocción, enfriamiento y recalentamiento. D. Recepción, almacenamiento y preparación. Respuesta. D. Recepción, almacenamiento y preparación. Los puntos de control críticos en un plan HECP generalmente incluyen la recepción, el almacenamiento y la preparación de los alimentos. Pregunta 5. Identifica los síntomas principales de una infección por norovirus. A. Dolor de cabeza y fiebre. B. Diarrea y vómito. C. Erupción cutánea y picazón. D. Dolor de garganta y tos. Respuesta. B. Diarrea y vómito. Los principales síntomas de una infección por norovirus son diarrea y vómito. Pregunta 6. Describe los procedimientos para garantizar la seguridad alimentaria al utilizar métodos de cocción sous vide en una cocina comercial. A. Cocinar a altas temperaturas por periodos cortos. B. Usar solo alimentos preenvasados. C.
Mantener un control preciso de la temperatura y utilizar bolsas herméticas. D. Cocinar a temperatura ambiente. Respuesta: C. Mantener un control preciso de la temperatura y utilizar bolsas herméticas. La cocción sous vide requiere un control preciso de la temperatura y el uso de bolsas herméticas para garantizar la seguridad alimentaria. Pregunta 7. ¿Qué es la contaminación cruzada y cómo se puede prevenir? A. Transferencia de bacterias de las manos a los alimentos. Se previene usando guantes. B. Transferencia de alérgenos de un alimento a otro. Se previene cocinando a altas temperaturas. C. Transferencia de bacterias de un alimento a otro. Se previene limpiando y separando los alimentos. D. Transferencia de toxinas de los envases a los alimentos. Se previene usando materiales aptos para alimentos. Respuesta: C. Transferencia de bacterias de un alimento a otro. Se previene limpiando y separando los alimentos. La contaminación cruzada es la transferencia de bacterias de un alimento a otro, lo cual puede prevenirse con una limpieza adecuada y separando los alimentos. Pregunta 8. Explica la importancia del lavado de manos en la seguridad alimentaria. A. Mejora el sabor de los alimentos. B. Solo es necesario después de manipular carne cruda. C. Previene la propagación de patógenos transmitidos por los alimentos. D. Es un sustituto del uso de guantes. Respuesta: C. Previene la propagación de patógenos transmitidos por los alimentos. El lavado de manos es fundamental para la seguridad alimentaria, ya que previene la propagación de patógenos. Pregunta 9. ¿Cuáles son las principales fuentes de salmonela en los establecimientos de comida? A. Carnes crudas y aves de corral. B. Verduras y frutas cocidas. C. Productos lácteos y huevos. D. Panes y cereales. Respuesta: A. Carnes crudas y aves de corral. Las carnes crudas y las aves de corral son fuentes principales de salmonela en los establecimientos de comida. Pregunta 10. Describe el procedimiento adecuado para usar un fregadero de 3 compartimentos. A. Enjuagar, lavar y luego desinfectar. B. Lavar, enjuagar y luego desinfectar. C. Desinfectar, enjuagar y luego lavar. D. Lavar, desinfectar y luego enjuagar. Respuesta: B. Lavar, enjuagar y luego desinfectar. El procedimiento adecuado para usar un fregadero de 3 compartimentos es lavar, enjuagar y luego desinfectar. Pregunta 11. ¿Cuáles son las mejores prácticas para descongelar los alimentos de manera segura? A. A temperatura ambiente en la encimera. B. Bajo agua corriente fría en el refrigerador o en el microondas. C. En agua caliente. D. Usando una lámpara de calor. Respuesta: B. Bajo agua corriente fría, en el refrigerador o en el microondas. Las mejores prácticas para descongelar los alimentos de manera segura incluyen hacerlo bajo agua corriente fría, en el refrigerador o utilizando un microondas. Pregunta 12. ¿Cuál es el papel del control de tiempo y temperatura en la prevención de enfermedades transmitidas por los alimentos? A. Garantiza que los alimentos se cocinen durante un tiempo prolongado. B. Previene el crecimiento de bacterias controlando la duración y la temperatura de la cocción y el almacenamiento. C. Se enfoca solo en la cocción a altas temperaturas. D. Solo es relevante durante el almacenamiento de los alimentos, no en la cocción.
Respuesta B. Previene el crecimiento de bacterias controlando la duración y la temperatura de la cocción y el almacenamiento. El control de tiempo y temperatura es esencial para prevenir enfermedades transmitidas por los alimentos, ya que regula la duración y la temperatura de la cocción y el almacenamiento. Pregunta 13. ¿Cuáles son las pautas para la manipulación segura del hielo en el servicio de alimentos? A. Usar las manos desnudas para servir el hielo. B. Tratar el hielo como un alimento y usar cucharas limpias y desinfectadas. C. Almacenar el hielo cerca de la carne cruda por conveniencia. D. Usar la misma cuchara para los alimentos y el hielo. Respuesta B. Tratar el hielo como un alimento y usar cucharas limpias y desinfectadas. La manipulación segura del hielo en el servicio de alimentos requiere tratar el hielo como un alimento y utilizar cucharas limpias y desinfectadas. Pregunta 14. ¿Cómo deben usarse y almacenarse los desinfectantes químicos en una cocina? A. Mezclados con jabón para mayor efectividad. B. En la concentración más alta posible. C. De acuerdo con las instrucciones del fabricante y lejos de las áreas de alimentos. D. Solo para limpiar equipos, no superficies. Respuesta. C. De acuerdo con las instrucciones del fabricante y lejos de las áreas de alimentos. Los desinfectantes químicos deben usarse y almacenarse siguiendo las instrucciones del fabricante y mantenerse alejados de las áreas donde se manipulan los alimentos. Pregunta 15. ¿Cuál es la forma más efectiva de prevenir la hepatitis A en el servicio de alimentos? A. Usar solo alimentos enlatados o congelados. B. Control regular de plagas. C. Lavarse las manos con frecuencia y mantener una adecuada higiene. D. Cocinar los alimentos a altas temperaturas. Respuesta C. Lavarse las manos con frecuencia y mantener una adecuada higiene. Lavarse las manos con frecuencia y mantener una adecuada higiene son las formas más efectivas de prevenir la hepatitis A en el servicio de alimentos. Pregunta 16. ¿Qué significa el término patógeno transmitido por los alimentos? A. Una herramienta utilizada para medir la temperatura de los alimentos. B. Una bacteria beneficiosa utilizada en el procesamiento de alimentos. C. Un microorganismo que causa el deterioro de los alimentos. D. Un microorganismo que puede causar enfermedades al ser consumido. Respuesta. D. Un microorganismo que puede causar enfermedades al ser consumido. Un patógeno transmitido por los alimentos es un microorganismo que puede causar enfermedades cuando se ingiere. Pregunta 17. ¿Cuáles son las diferencias entre limpieza, desinfección y sanitización en un establecimiento de alimentos? A. La limpieza elimina la suciedad visible. La sanitización reduce las bacterias a niveles seguros. La desinfección mata todos los organismos. B. La limpieza y la sanitización son lo mismo. La desinfección es solo para equipos médicos. C. La sanitización y la desinfección son lo mismo. La limpieza solo usa detergentes. C. La desinfección y la limpieza son lo mismo. La sanitización usa altas temperaturas. Respuesta. A. La limpieza elimina la suciedad visible. La sanitización reduce las bacterias a niveles seguros. La desinfección mata todos los organismos. La limpieza implica eliminar la suciedad visible. La sanitización reduce las bacterias a niveles seguros y la desinfección busca eliminar todos los organismos. Pregunta 18. ¿Cómo afecta el nivel de pH de los alimentos al crecimiento bacteriano? A. El nivel de pH no afecta el crecimiento bacteriano. B. Los niveles de pH más altos favorecen el crecimiento bacteriano. C.
Los niveles de pH más bajos, más ácidos, inhiben el crecimiento bacteriano. D. Solo los niveles de pH neutros inhiben el crecimiento bacteriano. Respuesta. C. Los niveles de pH más bajos, más ácidos, inhiben el crecimiento bacteriano. Los alimentos con niveles de pH más bajos, que son más ácidos, tienden a inhibir el crecimiento de bacterias. Pregunta 19. ¿Cuáles son los signos clave de infestación de plagas en un área de servicio de alimentos? A. Olores inusuales y marcas de grasa. B. Presencia de excrementos, materiales de anidación y daños en los empaques. C. Fallas frecuentes en el equipo. D. Altos niveles de humedad. Respuesta. B. Presencia de excrementos, materiales de anidación y daños en los empaques. Los signos clave de una infestación de plagas incluyen la presencia de excrementos, materiales de anidación y daños en los empaques de alimentos. Pregunta 20. ¿Cuáles son los factores críticos al elegir el tipo correcto de tabla de cortar para diferentes tipos de alimentos? A. El color y el tamaño de la tabla de cortar. B. El material y la facilidad de limpieza. C. El grosor y el peso. D. La marca y el precio. Respuesta. B. El material y la facilidad de limpieza. Los factores críticos al elegir una tabla de cortar para diferentes tipos de alimentos incluyen el material de la tabla y su facilidad de limpieza. Pregunta 21. Explica el concepto de FIFO. Primero en entrar, primero en salir, y su importancia en el almacenamiento de alimentos. A. Colocar los artículos nuevos detrás de los más antiguos. B. Usar los productos alimenticios más antiguos antes que los nuevos. C. Almacenar los alimentos según su valor nutricional. D. Organizar los alimentos alfabéticamente para su almacenamiento. Respuesta B. Usar los productos alimenticios más antiguos antes que los nuevos. FIFO. Primero en entrar, primero en salir. Es un método en el que los productos alimenticios más antiguos se utilizan antes que los más nuevos para garantizar la frescura y minimizar el desperdicio. Pregunta 22. ¿Cuáles son los procedimientos específicos de seguridad alimentaria que se deben seguir al preparar comidas sin gluten en una cocina comercial? A. Evitar el uso de productos lácteos. B. Usar equipos y áreas de almacenamiento separadas. C. Cocinar los alimentos a temperaturas más altas. D. Usar solo ingredientes orgánicos. Respuesta B. Usar equipos y áreas de almacenamiento separadas. Para garantizar la seguridad alimentaria en comidas sin gluten, es importante utilizar equipos y áreas de almacenamiento separadas para evitar la contaminación cruzada. Pregunta 23. ¿Cuáles son las pautas para recalentar alimentos y garantizar que sean seguros para el consumo? A. Recalentar a temperatura ambiente. B. Calentar al menos a 145 grados Fahrenheit, 63 grados Celsius. C. Recalentar a un mínimo de 165 grados Fahrenheit, 74 grados Celsius, durante 15 segundos. D. Calentar en el microondas durante al menos 1 minuto. Respuesta C. Recalentar a un mínimo de 165 grados Fahrenheit, 74 grados Celsius, durante 15 segundos. Recalentar los alimentos a esta temperatura garantiza su seguridad eliminando cualquier patógeno potencial. Pregunta 24. Describe los procedimientos para manejar la notificación de una alergia alimentaria de un cliente. A. Ignorar la notificación, ya que no es un problema de la cocina. B.
Recomendar solo platos veganos al cliente. C. Comunicar la alergia a todo el personal y usar utensilios y equipos separados. D. Servir solo alimentos crudos al cliente. Respuesta. C. Comunicar la alergia a todo el personal y usar utensilios y equipos separados. Manejar una notificación de alergia alimentaria implica comunicar la alergia al personal y utilizar utensilios y equipos separados para evitar la contaminación cruzada. Pregunta 25. ¿Cómo afecta la alta humedad en las áreas de almacenamiento a la seguridad alimentaria? A. Hace que los alimentos tengan mejor sabor. B. No tiene ningún efecto en la seguridad alimentaria. C. Aumenta el riesgo de crecimiento de moho y bacterias. D. Prolonga la vida útil de los alimentos. Respuesta. C. Aumenta el riesgo de crecimiento de moho y bacterias. La alta humedad en las áreas de almacenamiento puede aumentar el riesgo de crecimiento de moho y bacterias, comprometiendo la seguridad alimentaria. Pregunta 26. Describe los procedimientos adecuados para marinar carne y aves de manera segura en una cocina comercial. A. Marinar a temperatura ambiente. B. Usar la misma marinada para diferentes tipos de carne. C. Marinar en un refrigerador y evitar la contaminación cruzada. D. Desechar la marinada después de usarla en carne cruda. Respuesta. C. Bien, marinar en un refrigerador y evitar la contaminación cruzada. D. Desechar la marinada después de usarla en carne cruda. Para marinar carne y aves de manera segura, se debe marinar en un refrigerador para controlar la temperatura y evitar la contaminación cruzada, además de desechar la marinada después de su uso para prevenir el crecimiento bacteriano. Pregunta 27. ¿Qué pasos se deben seguir en caso de un corte de energía en un establecimiento de alimentos? A. Continuar operando con normalidad. B. Desechar todos los alimentos inmediatamente. C. Monitorear la temperatura y desechar los alimentos que hayan estado en la zona de peligro por más de 2 horas. D. Servir solo platos fríos. Respuesta. C. Monitorear la temperatura y desechar los alimentos que hayan estado en la zona de peligro por más de 2 horas. En caso de un corte de energía, es importante monitorear la temperatura de los alimentos almacenados y desechar aquellos que hayan estado en la zona de peligro. 40 grados Fahrenheit a 140 grados Fahrenheit. 4 grados Celsius a 60 grados Celsius. Por más de 2 horas. Pregunta 28. Describe el método adecuado para calibrar un termómetro de alimentos. A. Sumergir en agua hirviendo y ajustar a 212 grados Fahrenheit, 100 grados Celsius. B. Colocar en un congelador y ajustar a 0 grados Fahrenheit, menos 18 grados Celsius. C. Ajustarlo según la temperatura ambiente. D. No es necesario calibrar los termómetros de alimentos. Respuesta A. Sumergir en agua hirviendo y ajustar a 212 grados Fahrenheit, 100 grados Celsius. La calibración de un termómetro de alimentos generalmente implica sumergirlo en agua hirviendo y ajustarlo para que marque esta temperatura, el punto de ebullición del agua. Pregunta 29. ¿Cuál es la importancia de un sistema de gestión de seguridad alimentaria en un restaurante? A. Ayuda a reducir los costos de los alimentos. B. Garantiza el cumplimiento de las normativas de seguridad alimentaria. C. Solo es importante para los restaurantes grandes. D. Se enfoca en el marketing del restaurante. Respuesta B. Garantiza el cumplimiento de las normativas de seguridad alimentaria.
Un sistema de gestión de seguridad alimentaria es importante en un restaurante, ya que garantiza el cumplimiento de las normativas de seguridad y ayuda a mantener prácticas alimentarias seguras y consistentes. Pregunta 30. ¿Cómo debe manejar un manipulador de alimentos los cortes o heridas en las manos? A. Seguir trabajando, pero evitar manipular alimentos. B. Cubrir la herida con un vendaje y usar guantes. C. Tomarse un día libre. D. Lavarse las manos. Y solo usar desinfectante. Respuesta B. Cubrir la herida con un vendaje y usar guantes. Si un manipulador de alimentos tiene cortes o heridas en las manos, debe cubrir la herida con un vendaje y usar guantes mientras manipula alimentos para evitar la contaminación. Pregunta 31. ¿Cuáles son las prácticas seguras para servir alimentos a poblaciones altamente susceptibles? A. Servir solo alimentos crudos. B. Seguir pautas más estrictas de seguridad alimentaria y controles de temperatura. C. Excluir los productos lácteos del menú. D. Servir los alimentos a temperatura ambiente. Respuesta. B. Seguir pautas más estrictas de seguridad alimentaria y controles de temperatura. Servir alimentos a poblaciones altamente susceptibles, como ancianos, niños pequeños o personas inmunocomprometidas, requiere seguir pautas más estrictas de seguridad alimentaria y controles de temperatura para minimizar el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos. Pregunta 32. Explique la diferencia entre las fechas de consumir antes de, vender antes de y fecha de caducidad en los productos alimenticios. A. Todas significan lo mismo. B. Consumir antes de indica calidad del alimento. Vender antes de es para control de inventario en tiendas. Y la fecha de caducidad es el último día seguro para el consumo. C. La fecha de caducidad solo aplica a productos enlatados. D. La fecha de vender antes de es la única relevante para los consumidores. Respuesta B. Consumir antes de indica calidad del alimento. Vender antes de es para control de inventario en tiendas. Y la fecha de caducidad es el último día seguro para el consumo. La fecha de consumir antes de indica la calidad del alimento. La de vender antes de es utilizada para control de inventario en tiendas. Y la fecha de caducidad marca el último día en que el producto es seguro para el consumo. Pregunta 33. ¿Cómo se deben almacenar y manipular los mariscos vivos en un establecimiento de alimentos? A. En recipientes herméticos. B. A temperatura ambiente. C. Sumergidos en agua. D. En un contenedor con drenaje propio a temperaturas de 34 a 45 grados Fahrenheit, equivalente a 1 a 7 grados Celsius. Respuesta D. En un contenedor con drenaje propio a temperaturas de 34 a 45 grados Fahrenheit, equivalente a 1 a 7 grados Celsius. Los mariscos vivos deben almacenarse y manipularse en un contenedor con drenaje propio a estas temperaturas para mantener su frescura y prevenir el crecimiento de bacterias. Pregunta 34. ¿Cuáles son las pautas para el uso seguro de guantes en la manipulación de alimentos? A. Reutilizar guantes para diferentes tareas. B. Cambiar los guantes entre tareas y cuando se contaminen. C. Usar solo guantes de látex. D. Lavar y reutilizar los guantes para ahorrar recursos. Respuesta B. Cambiar los guantes entre tareas y cuando se contaminen. El uso seguro de guantes en la manipulación de alimentos implica cambiarlos entre tareas y cuando se contaminen para evitar la contaminación cruzada. Pregunta 35.
Describa las pautas para la manipulación y almacenamiento seguro de productos lácteos en una cocina comercial. A. Almacenar sobre las carnes crudas en el refrigerador. B. Mantener a temperatura ambiente para mejorar el sabor. C. Almacenar a temperaturas de 45 grados Fahrenheit o menos. D. Congelar todos los productos lácteos para extender su vida útil. Respuesta C. Almacenar a temperaturas de 45 grados Fahrenheit o menos. Los productos lácteos deben almacenarse a esta temperatura o menos para prevenir el crecimiento de bacterias y mantener su calidad. Pregunta 36. ¿Cuáles son los requisitos para el suministro de agua en un establecimiento de alimentos en términos de seguridad y saneamiento? A. Usar solo agua embotellada. B. El agua debe provenir de una fuente pública aprobada o ser tratada para que sea potable. C. Hervir toda el agua antes de usarla. D. Usar agua de lluvia no tratada para sostenibilidad. Respuesta. B. El agua debe provenir de una fuente pública aprobada o ser tratada para que sea potable. El suministro de agua en un establecimiento de alimentos debe provenir de una fuente pública aprobada o tratarse adecuadamente para garantizar que sea potable y segura para el consumo y la preparación de alimentos. Pregunta 37. ¿Cómo se debe manejar una situación en la que un manipulador de alimentos es diagnosticado con una enfermedad de notificación obligatoria? A. Permitirle continuar trabajando, pero evitar el contacto directo con los alimentos. B. Informar a las autoridades sanitarias locales y excluir a la persona de la manipulación de alimentos. C. No tomar ninguna medida si la persona se siente bien. D. Darle un uniforme diferente para usar. Respuesta B. Informar a las autoridades sanitarias locales y excluir a la persona de la manipulación de alimentos. Cuando un manipulador de alimentos es diagnosticado con una enfermedad de notificación obligatoria, se debe informar a las autoridades sanitarias locales y excluir al individuo de la manipulación de alimentos para prevenir la contaminación. Pregunta 38. ¿Cuál es el procedimiento adecuado para desechar alimentos estropeados o contaminados? A. Tirarlos junto con los residuos comunes. B. Donarlos a bancos de alimentos. C. Etiquetarlos y separarlos de otros residuos, luego desecharlos de manera segura. D. Utilizarlos en compostaje. Respuesta C. Etiquetarlos y separarlos de otros residuos, luego desecharlos de manera segura. Los alimentos estropeados o contaminados deben etiquetarse, separarse de otros residuos y desecharse de manera segura para evitar la contaminación cruzada. Pregunta 39. ¿Cuáles son las pautas para incorporar flores comestibles de manera segura en la preparación de alimentos en una cocina comercial? A. Usar solo flores de grado alimenticio y libres de pesticidas. B. Lavarlas con agua caliente. C. Usar cualquier flor de jardín como adorno. D. Congelarlas antes de usarlas. Respuesta A. Usar solo flores de grado alimenticio y libres de pesticidas. Al incorporar flores comestibles en la preparación de alimentos, es importante usar solo aquellas que sean seguras para el consumo y libres de pesticidas. Pregunta 40. ¿Cuáles son los elementos clave de un plan de retiro de alimentos? A. Ignorar las quejas de los clientes y esperar informes oficiales. B. Identificar los productos afectados, notificar a las partes relevantes y retirar los productos de manera efectiva. C. Ofrecer descuentos en compras futuras. Respuesta. B.
identificar los productos afectados, notificar a las partes relevantes y retirar los productos de manera efectiva. Los elementos clave de un plan de retiro de alimentos incluyen identificar los productos afectados, notificar a las partes relevantes, como autoridades y consumidores, y retirar los productos de la distribución y venta de manera efectiva. Pregunta 41. Explica la importancia de mantener una temperatura y calidad del aire adecuadas en las áreas de almacenamiento de alimentos. A. Para mejorar el sabor de los alimentos. B. Para reducir el tiempo de cocción. C. Para prevenir el crecimiento de patógenos y la descomposición. Respuesta C. Para prevenir el crecimiento de patógenos y la descomposición. Mantener una temperatura y calidad del aire adecuadas en las áreas de almacenamiento de alimentos es crucial para prevenir el crecimiento de patógenos y la descomposición de los alimentos. Pregunta 42. ¿Cuáles son las responsabilidades legales de un establecimiento de alimentos para prevenir enfermedades transmitidas por los alimentos? A. Ofrecer descuentos a los clientes. B. Asegurar que todo el personal esté capacitado en seguridad alimentaria. C. Servir la comida rápidamente. Respuesta. B. Asegurar que todo el personal esté capacitado en seguridad alimentaria. Es una responsabilidad legal de un establecimiento de alimentos garantizar que todo el personal esté adecuadamente capacitado en seguridad alimentaria para prevenir enfermedades transmitidas por los alimentos. Pregunta 43. Describe las medidas que deben tomarse para un control efectivo de plagas en un establecimiento de servicio de alimentos. A. Limpieza regular, sellado de puntos de entrada y uso de pesticidas. B. Ignorar pequeñas apariciones de plagas. C. Usar solo repelentes naturales. Respuesta. A. Limpieza regular, sellado de puntos de entrada y uso de pesticidas. El control efectivo de plagas implica limpieza regular, sellado de posibles puntos de entrada y uso adecuado de pesticidas cuando sea necesario. Pregunta 44. ¿Cuáles son los pasos esenciales a seguir al introducir un nuevo plato en el menú para garantizar que cumpla con los estándares de seguridad alimentaria? A. Seleccionar ingredientes al azar. B. Omitir pruebas de sabor. C. Realizar un análisis de peligros y capacitar al personal. Respuesta C. Realizar un análisis de peligros y capacitar al personal. Al introducir un nuevo plato en el menú, es esencial realizar un análisis de peligros y capacitar al personal para garantizar que cumpla con los estándares de seguridad alimentaria. Pregunta 45. ¿Cuáles son las mejores prácticas para transportar alimentos de manera segura? A. Transportarlos a temperatura ambiente. B. Usar cualquier contenedor disponible. C. Mantener temperaturas adecuadas y utilizar contenedores de grado alimenticio. Respuesta C. Mantener temperaturas adecuadas y utilizar contenedores de grado alimenticio. El transporte seguro de alimentos requiere mantener temperaturas adecuadas y utilizar contenedores de grado alimenticio para prevenir la contaminación. Pregunta 46. ¿Cuáles son las mejores prácticas para manejar y preparar platos veganos de manera segura para evitar el contacto cruzado con alérgenos? A. Usar los mismos utensilios para todos los platos. B. Usar equipos y utensilios designados, además de una limpieza minuciosa. C. Cocinar los platos veganos después de todos los demás platos. Respuesta. B. Usar equipos y utensilios designados, además de una limpieza minuciosa. Para evitar el contacto cruzado con alérgenos al preparar platos veganos, lo mejor es usar equipos y utensilios designados y garantizar una limpieza minuciosa.
Pregunta 47. ¿Cuál es el impacto de la higiene personal en la seguridad alimentaria? A. No tiene impacto. B. Es menos importante que la limpieza de la cocina. C. Es crucial para prevenir la contaminación cruzada. Respuesta. C. Es crucial para prevenir la contaminación cruzada. La higiene personal es crucial en la seguridad alimentaria, ya que ayuda a prevenir la contaminación cruzada del personal a los alimentos. Pregunta 48. ¿Cómo se debe responder a una queja de un cliente sobre la seguridad alimentaria? A. Ignorar la queja. B. Tomar la queja en serio, investigarla y tomar medidas adecuadas. C. Culpar al cliente. Respuesta. B. Tomar la queja en serio, investigarla y tomar medidas adecuadas. Responder a una queja de un cliente sobre la seguridad alimentaria implica tomar la queja en serio, investigar el problema y tomar las medidas correctivas adecuadas. Pregunta 49. ¿Cuáles son las pautas para la eliminación adecuada de residuos y la sanitización en un establecimiento de alimentos? A. Desechar los residuos de manera irregular. B. Mezclar todos los residuos. C. Retirar los residuos regularmente, separarlos y usar contenedores designados. Respuesta. C. Retirar los residuos regularmente, separarlos y usar contenedores designados. La eliminación adecuada de residuos y la sanitización implican la eliminación regular de residuos, la separación de diferentes tipos de desechos y el uso de contenedores designados. Pregunta 50. ¿Cómo debe un establecimiento de alimentos capacitar eficazmente a su personal en concienciación sobre alergias y comunicación con los clientes? A. Solo capacitar al personal nuevo. B. A través de capacitación regular y completa, además de protocolos de comunicación claros. C. Asumir que el personal ya sabe por experiencia personal. Respuesta B. A través de capacitación regular y completa, además de protocolos de comunicación claros. La capacitación efectiva en concienciación sobre alergias y comunicación con los clientes implica una capacitación regular y completa del personal y el establecimiento de protocolos de comunicación claros. Pregunta 51. ¿Cómo afecta el diseño de una cocina a las prácticas de seguridad alimentaria? A. No tiene impacto en la seguridad alimentaria. B. Un diseño eficiente puede reducir el riesgo de contaminación cruzada. C. Solo los diseños modernos son seguros. D. El diseño solo afecta la velocidad del servicio. Respuesta. B. Un diseño eficiente puede reducir el riesgo de contaminación cruzada. El diseño de una cocina influye en las prácticas de seguridad alimentaria, ya que un diseño eficiente ayuda a reducir el riesgo de contaminación cruzada y mejora la seguridad general. Pregunta 52. ¿Cuáles son los procedimientos seguros para manipular alimentos listos para el consumo? A. Manipular con las manos desnudas. B. Usar utensilios limpios y desinfectados. Usar guantes. C. Usar los mismos utensilios para alimentos crudos y cocidos. D. Probar con la misma cuchara usada para cocinar. Respuesta. B. Usar utensilios limpios y desinfectados. Usar guantes. Los procedimientos seguros para manipular alimentos listos para el consumo incluyen el uso de utensilios limpios y desinfectados, y el uso de guantes para evitar la contaminación. Pregunta 53. ¿Cuáles son los pasos críticos para mantener la seguridad alimentaria durante eventos al aire libre o festivales a gran escala? A. Servir solo alimentos preenvasados. B. Ignorar el control de temperatura.
C. Garantizar el control adecuado de la temperatura de los alimentos y las prácticas de higiene. D. Centrarse solo en la cantidad de alimentos. Respuesta. C. Garantizar el control adecuado de la temperatura de los alimentos y las prácticas de higiene. Durante eventos al aire libre a gran escala, es fundamental garantizar el control adecuado de la temperatura de los alimentos y mantener prácticas de higiene para asegurar la seguridad alimentaria. Pregunta 54. ¿Cuáles son las consecuencias de no cumplir con las regulaciones del Departamento de Salud local? A. No hay consecuencias. B. Mejora la moral del personal. C. Posibles multas, cierre y acciones legales. D. Mayor satisfacción del cliente. Respuesta. C. Posibles multas, cierre y acciones legales. No cumplir con las regulaciones del Departamento de Salud local puede generar consecuencias como multas, el cierre del establecimiento y acciones legales. Pregunta 55. ¿Cómo debe actuar un manipulador de alimentos si observa prácticas alimentarias inseguras en el lugar de trabajo? A. Ignorar y seguir trabajando. B. Participar en las prácticas inseguras. C. Informar de inmediato a un supervisor o gerente. D. Esperar a que alguien más lo reporte. Respuesta. C. Informar de inmediato a un supervisor o gerente. Si un manipulador de alimentos observa prácticas inseguras en el lugar de trabajo, debe informarlo a un supervisor o gerente de inmediato para que se tomen medidas correctivas. Pregunta 56. ¿Cuáles son las pautas para estaciones de lavado de manos efectivas en un establecimiento de servicio de alimentos? A. Las estaciones son opcionales. B. Proporcionar agua corriente caliente y fría, jabón y un medio para secarse las manos. C. Usar una sola toalla para todo el personal. D. Lavarse las manos en los fregaderos de los platos. Respuesta B. Proporcionar agua corriente caliente y fría, jabón y un medio para secarse las manos. Las estaciones de lavado de manos efectivas en un establecimiento de servicio de alimentos deben proporcionar agua caliente y fría, jabón y un medio adecuado para secarse las manos. Pregunta 57. Describa los procedimientos para manipular los alimentos de manera segura durante un desastre natural o una emergencia. A. Continuar con las prácticas habituales. B. Desechar todos los alimentos de inmediato. C. Usar solo alimentos no perecederos. D. Evaluar los riesgos de seguridad alimentaria y desechar los alimentos comprometidos. Respuesta D. Evaluar los riesgos de seguridad alimentaria y desechar los alimentos comprometidos. Durante un desastre natural o una emergencia, es importante evaluar los riesgos de seguridad alimentaria y desechar cualquier alimento que pueda estar comprometido. Pregunta 58. ¿Cómo debe un establecimiento de alimentos gestionar la seguridad alimentaria durante eventos especiales o servicios de catering? A. Reduciendo los estándares para un servicio más rápido. B. Siguiendo los mismos protocolos de seguridad alimentaria que en el restaurante. C. Servir solo platos fríos. D. Contratar personal temporal sin capacitación. Respuesta. B. Siguiendo los mismos protocolos de seguridad alimentaria que en el restaurante. Durante eventos especiales o catering, un establecimiento de alimentos debe gestionar la seguridad alimentaria siguiendo los mismos protocolos que en el restaurante. Pregunta 59. ¿Cuáles son las consideraciones para el uso y almacenamiento seguro de aditivos y conservantes alimentarios? A. Usarlos en todos los platos. B.
Seguir las instrucciones del fabricante y las regulaciones. C. Evitar su uso por completo. D. Almacenarlos junto con productos químicos de limpieza. Respuesta B. Seguir las instrucciones del fabricante y las regulaciones. Al usar y almacenar aditivos y conservantes alimentarios, es importante seguir las instrucciones del fabricante y cumplir con las regulaciones para garantizar la seguridad. Pregunta 60. Describa el proceso para manipular y preparar alimentos de manera segura para el consumo fuera del establecimiento. A. Ignorar el control de temperatura. B. Mantener temperaturas adecuadas, usar envases apropiados y etiquetar. C. Usar los mismos envases para todo tipo de alimentos. D. Preparar los alimentos con varios días de antelación. Respuesta B. Mantener temperaturas adecuadas, usar envases apropiados y etiquetar. Manipular y preparar alimentos de manera segura para el consumo fuera del establecimiento implica mantener temperaturas adecuadas, usar envases apropiados y etiquetar correctamente para garantizar la seguridad alimentaria.